Cordial saludo compañeros y docente, mi presentación acerca de la educabilidad. En el documento se nos presenta el concepto de la educabilidad como la capacidad de aprender del ser humano, de acuerdo con Hubert Hens, que lo hace susceptible de transformarse y hacerlo por su propia voluntad, de acuerdo con los conceptos de Herbart. Este proceso lo desarrolla de manera individual y única y depende de factores como psicobiológicos, sociales, ambientales y culturales, de acuerdo con Castillejo. Para Fermoso, la falta de organización instintiva es lo que fundamenta esta necesidad del aprendizaje. Algunos aspectos relevantes del concepto están la plasticidad, como la capacidad del ser para asimilar aquello que le estimula. Dicha estimulación ha producido una adaptación de este animal a su entorno, a su contexto, pero lo hace desde el punto de vista psicobiológico, obedeciendo a su instinto. Sin embargo, la plasticidad también causa efecto en el hombre, pero en este caso hablamos del concepto de educabilidad, en donde el aprendizaje se da de manera voluntaria y produce una transformación en el hombre que trasciende. La plasticidad depende del grado de complejidad biológica. A mayor complejidad, mayor flexibilidad del comportamiento. Y la educabilidad es un tipo especial de plasticidad, predicada solo por el hombre, dado que solo el hombre puede suponer un cambio intencional con una finalidad propuesta. Vamos con algunas reflexiones sobre el concepto. La educabilidad individual no puede separarse del contexto histórico y cultural. Cada hombre se realiza por la captación y la vivencia de los valores que predominan en el momento y en el lugar que lo condicionan, de acuerdo con Fermoso. El hombre es educable porque es capaz de comunicarse. Para comunicarse requiere de mecanismos de apertura hacia los demás y eso implica una capacidad para elegir entre opciones. La opcionalidad es permanente, pues las situaciones que se presentan no pueden hallar respuestas adecuadas desde lo instintivo. Esto de acuerdo con Jaspers. Hablando de los límites, en primer lugar decimos que la educabilidad compone o se conforma de diferentes dimensiones o está dirigida a diferentes dimensiones del ser humano como la social, la espiritual y la biopsíquica. Sin embargo, hay unas limitaciones relacionadas con la corporeidad, es decir, nuestro cuerpo físico nos proporciona ya en sí determinadas limitaciones. Entonces, una limitación de nuestra capacidad social, de nuestro desenvolvimiento, de nuestra proyección como ser humano hacia las cosas que nosotros deseamos y que nos hacen ser la persona que queremos ser. Todas estas cuestiones nos la limita nuestra forma material denominada cuerpo. Estos límites se analizan desde diferentes perspectivas. Tenemos en el documento tres perspectivas en particular. La primera habla de la herencia. Aquí se denomina o se habla de un pesimismo pedagógico, dado que no se considera la educabilidad como algo real, como algo apreciable, dado que toda la conducta del ser humano viene ya dictado por su código genético. Entonces, para ellos no tienen sentido, o desde esta perspectiva no tiene sentido una educabilidad, puesto que ya todo viene designado por nuestro código genético. Esto de acuerdo con las definiciones del Ambroso. También tenemos en otra perspectiva que es a través del ambiente, en donde, contrario a la anterior, acá los factores ambientales son los que obran de manera decisiva en la formación o en el proceso de formación del individuo. Hay dos vertientes. Una de la sociología, en donde el grupo social es la fuerza moldeadora del individuo y la educación la toman como el instrumento. La personalidad es adquirida con el tiempo, de acuerdo con Durkheim. Otra vertiente es la psicológica. Aquí la personalidad humana es plástica y se va configurando según las experiencias a las que se ve sujeta. Puede manipularse desde afuera, de acuerdo con las definiciones de Watson. La tercera es una combinación entre las dos anteriores, entre la herencia y el ambiente, es decir, hay una parte en la que influye la parte genética pero también hay una influencia del ambiente hacia la educación del individuo. Acá se habla de un optimismo moderado, donde la interacción entre el código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano.
Acá nos dicen que la intervención educativa es oportuna y necesaria para influir sobre la herencia y que la educabilidad solo puede entenderse y contemplarse vinculando ambas dimensiones, la genética y la ambiental, de acuerdo con Castillejo. Tenemos unas limitaciones generales también de la educabilidad relacionadas con dos aspectos. El primero es la naturaleza del hombre y el segundo es la naturaleza de la intervención educativa. Con relación a la naturaleza del hombre hablamos de dos situaciones. La primera es el determinismo-libertad. La determinación va más hacia lo genotípico y la indeterminación hacia el ambiente. Aquí la limitación se da en la medida en saber cuánto y en qué relación el hombre está determinado y fijado por la herencia, de acuerdo con Winnicke. Y en el segundo aspecto, en la naturaleza y cultura, la limitación se da porque el niño no puede meramente ser educado para sí, sino también para el trabajo cultural, la profesión y la comunidad nacional, de acuerdo con definiciones de Herbart. Por otro lado, tenemos la naturaleza de la intervención educativa. Aquí las limitaciones se dan por los actores del proceso y por el proceso y las situaciones del proceso en sí, es decir, por el educando, por el educador y por las situaciones socioculturales del contexto donde se realiza este proceso. También nos hablan de 4 características de la educabilidad, una que tiene que ver con lo personal. Acá nos hablan de la educabilidad como un proceso individual, un proceso en donde cada persona desarrolla su propio aprendizaje de acuerdo con su contexto social, de acuerdo con su situación biológica y mental, pero siempre atendiendo a las circunstancias personales. También nos dice que es intencional, dado que el propósito de la educabilidad va más allá de la formación del individuo como tal. También se considera que se forma también para unos propósitos mucho más generales a nivel social y a nivel de cada una de las comunidades en las que se encuentra inmerso el individuo. También nos habla de que es dinámica, dado que el hombre no resuelve su vida si realiza su formación encerrada en los límites de su egoísmo individual. Es decir, que hay que considerar todo lo que rodea al individuo porque esto influye en la construcción de su personalidad. Y también nos hablan de que es necesaria, dado que el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización si no ejerce este proceso de educabilidad. Hablamos se habla de la espiritualidad del ser humano. Aquí algunas teorías espirituales consideran que la educabilidad es una categoría general del espíritu, que solo el hombre puede ser educado por cuanto es poseedor de la dimensión espiritual. Solo el espíritu posee la inteligencia y la libertad perseguida por la educación. La espiritualidad es la primera condición de la educabilidad, de acuerdo con Fermoso. Estas teorías también asignan 3 características a la educabilidad. La personal, porque se da en persona como espíritu encarnado y libre; relacional, porque posee una estructura que dice relación del espíritu con las cosas; y activa, por la operatividad que posibilita. También nos hablan de las teorías personalistas, donde la educabilidad aparece insertada en las posibilidades de todo ser humano como persona, entendiendo desde Max Scheler a la persona como una expresión de la naturaleza y del espíritu. De ahí que solo tenga sentido una educación orientada hacia la totalidad del ser humano. Como conclusiones tenemos que la educabilidad es la base, el fundamento y la razón de ser de la pedagogía. De no ser por esta capacidad no tendría sentido hablar de la construcción de conocimientos y de la transformación del ser humano a lo largo de su vida mediante el aprendizaje propio y único, a la cual es susceptible dado que aún no está completamente determinado por condiciones psicobiológicas, lo que le impulsa a realizarse a sí mismo y trascender hasta el campo espiritual, en donde le da sentido y el propósito a todo cuanto aprende. En mi opinión como docente ha sido de gran relevancia encontrar los fundamentos filosóficos de mi profesión, dado que me permite cuestionar con mayor profundidad sobre los aspectos que influyen directa o indirectamente en mi labor como formador. Una labor que tiene una trascendencia muy importante, dado que somos los docentes quienes principalmente estamos influyendo sobre esa transformación personal del ser humano, que va desde lo psicobiológico, pasando por lo social y alcanzando su dimensión espiritual. Es por ello que nuestra responsabilidad con la sociedad y el individuo es mayor.